Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado en la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuando hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Muy bien. ¿Puede volver ahora a su clase de lupa? Papi, ¿cuándo? Porque me estoy perdiendo la clase, decía. Pero de eso se trata, amados, en esta mañana, es poder comenzar a reforzar, a desatar y aún a soltar el río bíblico. Efesios 4:11 dice que Jesucristo mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y hasta el domingo pasado estuvimos viendo el río pastoral, ¿sí? Que el río pastoral que nos otorga de Cristo carácter, muy bien, ¿sí? Y en ese primer encuentro que tuvimos, veíamos que el río pastoral era como que nos podíamos introducir en el corazón de Jesucristo y Él nos daba de su corazón para que verdaderamente nuestra vida tenga el corazón de Cristo. Necesito, ¿dónde está Juli? ¿Dónde anda Juli? Juli, yo sé que vos me amás y yo te amo y no quiero que nuestra relación se termine porque te pateo la guitarra. ¿Está bien? Entonces, y aparte está muy bonita. Ah, bueno, Dani, gracias. Ahí, donde, ahí va, perfecto, gracias. Sí, por la paz del ministerio. Muy bien, ahora sí. Ok, gracias, Nikita. Parece que doy clase de Kung Fu acá en el medio, ¿viste? Me empiezan a despejar la zona. Hace danza, el pastor, ¿qué hace? ¿Cómo es la historia? Bueno, muy bien. Ahora, a partir de hoy y estos 3 domingos, Dios mediante, vamos a ir profundo en lo que significa que Él haya constituido maestros, es decir, el río bíblico, que es la sabiduría de Cristo. Así como lo pastoral nos otorga el carácter de Cristo, el río bíblico nos da la sabiduría de Cristo. En otras palabras, y a la luz de la Biblia, lo que nosotros podemos adquirir cuando aprendemos a navegar o activar el río bíblico es que la mente de Cristo empieza a permear en nuestros pensamientos. La mente de Cristo es lo que verdaderamente hace que nuestra perspectiva cobre el sentido, nuestra cosmovisión del mundo, del sistema y de todo lo que nos rodea, y aún en nuestras decisiones tenga que ver con cada vez más a la manera de Cristo, como Él lo hace. Así que en el día de hoy vamos a ir profundo en esto, y yo voy a darte en 2 aspectos. El primero tiene que ver con el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta del río bíblico? Y el segundo momento de nuestro tiempo va a tener que ver con qué significa que Él haya impartido sobre el pueblo, sobre sus hijos, la mente de Cristo, ¿de acuerdo? Así que estos 2 van a ser los ejes por los cuales vamos a transitar en esta mañana. Dice la palabra que Jesucristo mismo, no solamente vivió este río, y me fascina ver que los 5 ríos se cumplen de forma perfecta en Él, en la persona de Jesucristo. Cristo activó, vivió, manifestó los 5 ríos. Y fíjate que los evangelios no nos relatan o no nos dan en lujo y detalle de lo que significó la infancia y aún la adolescencia y hasta mediana juventud de Cristo. No hay demasiadas referencias,
Sí, por supuesto, podemos tener algunas, y una de ellas, si me querés acompañar, en el Evangelio de San Lucas, capítulo número 2. Este relato también lo usamos para el río pastoral. ¿Te acordás ese episodio cuando el Señor Jesús, junto con su familia, iban a celebrar la Pascua en Jerusalén? Él se pierde. Los padres pierden, digamos, ese contacto con el Señor Jesús, y durante 3 días los papás estuvieron como diciendo, no lo encontramos, ¿dónde está? ¿Dónde se habrá metido? Pero es curioso que el Evangelio de San Lucas, capítulo número 2, nos dice ahí claramente, verso 46, o voy del 45, dice, cuando no lo encontraron, dice, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días lo encontraron en el templo. ¿Dónde lo encontraron al Señor Jesús? En el templo estaba. Y yo pensaba esta mañana, decía, ¿qué habrá dormido esos 3 días en ese lugar? Sin embargo, cuando llegó el encuentro de los padres con el Señor Jesús, dice que lo encontraron en el templo. Y escuchá cuál era la actitud y la disposición que tenía Jesús en ese lugar. Dice, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Podés ver, Cristo, no más de 12 años, y dice que estaba en el templo con aquellos que sabían un montonazo, aquellos que más sabían la ley. Y dice que él estaba escuchándolos y haciéndole aún preguntas. Pero también me encanta el verso 47, dice, y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. ¿Puedes ver esto? O sea, Cristo a los 12 años estaba en el templo compartiendo, escuchando, haciendo preguntas, pero cuando él abría su boca salía la sabiduría de lo alto, y dice que todos se asombraban de su entendimiento. Había un asombro de aún las respuestas, la profundidad de lo que significaba este Cristo, este tal hijo de María y de José, que por 3 días había revolucionado ahí en Jerusalén y estaba poniendo en jaque aún a los que más sabían en esa época. Claro, pensaba sobre esta línea y meditaba y decía, durante 30 años, Jesucristo estuvo comiendo la palabra, Jesucristo estuvo nutriendo su vida, Jesucristo no solamente estuvo estudiando la palabra, sino, dice Juan 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Y finalmente el Verbo se hizo carne. Es decir, que Cristo mismo, Él es la palabra. Cristo es la palabra. No solamente que Él conoce la palabra, sino que la Biblia nos dice que la palabra apunta a Cristo y Cristo es la palabra, amados. De manera que Cristo por 30 años prácticamente estuvo en lo que es, casi según los evangelios, un anonimato, pero no estuvo ni haciéndole paro ni piquete al cielo o al Padre Celestial, sino que estuvo bajo lo que significó seguir comiendo, seguir fortaleciendo, seguir nutriendo la vida por medio de la palabra, a lo que después en sus 3 años de ministerio público, y sobre esto los 4 evangelios, es como que detienen, hacen play a las escenas de Cristo Jesús, y los 4 evangelios es como que nos muestran y nos revelan esos 3 años de Cristo del ministerio. Pero quiero decirte que de back, o sea, de atrás, de respaldo de lo que significó, qué pasó con los otros 30 años de Cristo, que vuelvo a decirte, hay algunas pinceladas que solamente la palabra y los evangelios principalmente nos hablan de Cristo Jesús. De hecho, Él estuvo conectado con la palabra, Él era la palabra, y cuando llega el momento de hacer público su ministerio, bueno, todo lo que podemos ver fue la consecuencia y el fruto de encarnar la palabra misma. ¿Podés ver esto? De manera que cuando nosotros vemos el río bíblico o la sabiduría de Dios, no es simplemente a decir
este es un llamado para que leamos la Biblia porque la Biblia es importante, o leamos la Biblia porque la Biblia es necesaria, o leamos la Biblia porque la religión dicta que hay que leer la Biblia, sino que por el contrario, cuanto yo más quiero ser como Cristo Jesús, inexorablemente voy a encontrarme ante la necesidad de que se incremente en mi interior el apetito y el hambre por la palabra. Porque cuanto más yo me vinculo con la palabra, más me vinculo con Cristo Jesús. ¿Podés ver esto? Es decir, que mi relación de intimidad con la persona de Jesucristo será proporcional a mi apego a la palabra. No es que simplemente voy a leer porque es lo que me toca hacer, o no simplemente voy a tener mi rato devocional cada mañana y punto, sino que por el contrario, cada vez que yo me expongo a la palabra, lo que estoy haciendo es ensanchar, es conectar, es profundizar mi relación de intimidad con Jesucristo. ¿Me seguís hasta acá? Si uno piensa que Cristo estuvo 30 años yendo profundo, cultivando, haciendo de la palabra la acción, para que después en 3 años y medio la manifestación pública de lo que era el hacer de Cristo Jesús, y aún en medio de esos 3 años públicos que los 4 evangelios nos relatan, aún en medio de esas dinámicas y de su mucho hacer, también hay porciones y momentos a los cuales cuanto más crecía su popularidad, cuanto más crecía el que era conocido por las distintas aldeas, dice la palabra que Cristo iba y se retiraba en la montaña y que pasaba tiempo hablando, que pasaba tiempo orando, que pasaba tiempo intercediendo con el Padre. Claramente, estar en la palabra para nosotros es una necesidad. Si Cristo le llevó 30 años para solamente un ministerio de 3 años, te pregunto, ¿cuánto más a vos y a mí nos debe llevar la vida? No es que solamente, me preparo un par de textos para dar un mensaje, bosquejar algo, y hoy tengo que dar una charla en los sábados o con los jóvenes, o tengo el grupo, así que voy a buscar un par de textos, sino que verdaderamente la invitación de este río es a que seamos un pueblo que vive en la palabra, que va profundo a la palabra, que no tiene temor de exponerse a la palabra, que cuando uno está frente a la palabra te lee, la palabra me revela mis inconsistencias, la palabra pone mis puntos ciegos en evidencia, la palabra me alienta, la palabra me levanta, la palabra restaura mi vida. La palabra me da la gracia para poder transitar este tiempo y aún las dinámicas que vendrán en esa sabiduría, en esa prudencia y en esa sobriedad que la iglesia, el cuerpo de Cristo necesita. Amén. De manera que cuando pensamos en el modelo de iglesia gloriosa, cuando pensamos en la activación de estos 5 ríos, el río de la sabiduría o el río bíblico no es una opción. Y recordá este aspecto o este principio. Cualquiera de los ríos que no esté presente en la iglesia es una parte de Cristo y su naturaleza que está ausente en la iglesia. De manera que si como iglesia nosotros simplemente creemos que porque hay buenos líderes, hay buenos pastores que tienen conocimiento de la palabra, eso ya da tranquilidad porque hay sana doctrina en la iglesia. Quiero decirte que eso no es señal suficiente para decir que el río bíblico está activo en el cuerpo del Señor. ¿Te acuerdas que el domingo pasado yo te decía que una señal concreta por la cual podemos decir que el río pastoral está activo en una iglesia no depende de su pastor o de sus pastores o sus líderes, sino que todo el cuerpo, toda la iglesia, estamos en la dinámica de lo que significa yo estoy siendo pastoreado por alguien y yo ¿qué estoy haciendo también? Pastoreando a otros. Esta es la señal vigente y potente de que somos una iglesia que verdaderamente tiene el río pastoral activo. Rendimos cuentas y otros rinden cuenta. Nos
nos acompañamos, caminamos juntos, hacemos transferencia de vida juntos. Eso es manifestación del río pastoral activo en la iglesia. Ahora, el bíblico, ¿cómo se activa en la iglesia? Primero, una vida en la palabra. Esto es condición sine qua non. Es decir, cada miembro de esta casa está llamado no solamente a leer algo de la palabra, sino que su vida esté plantada. Así como Clarisa recién nos leía Salmo 1 y decía bienaventurado. Es como ese árbol dice que está plantado, ¿qué? Junto a corrientes, junto a aguas. De manera que para que el río bíblico esté activo, tu vida debe estar intencionalmente plantada junto a. Es decir, mis pies deben estar sobre la palabra. Fundamentada mi vida en la palabra. Y a Dios gracias por el consejo de los pastores. A Dios gracias por el consejo de los líderes. A Dios gracias por el consejo de los padres, de los amigos o compañeros de ministerio. Pero ninguna de esa voz sustituye lo que significa una vida que ha asumido la actitud, y escucha esto, la responsabilidad de estar plantado en la palabra. Pensé que alguien me iba a decir, amén, Señor. Así que la activación de este río es una vida plantada en la palabra. Ahora el segundo desafío es aplicar la palabra, no solamente decir como el consejo, no solamente decir lo estudio, lo medito, tengo la acción de inquirir en la palabra, sino que respondo a la palabra, aplico la palabra. Mi día a día expresa por medio de la obediencia que la palabra final en mi vida no es lo que siento, no es lo que me parece, no es lo que me dicen por ahí, no es la charla de café en el trabajo. La autoridad final en mi vida es la palabra del Señor. Y si escrito está, escrito está. Y si escrito está, escrito está. Si escrito está, mis pies tienen dirección. Si escrito está y escrito está, mi voluntad se ve afectada. Si escrito está, mis decisiones van alineadas a lo que ha sido declarado en la palabra. Es decir, la palabra es la autoridad final de mi vida. Más que lo que pueda ver en YouTube o más de lo que pueda escuchar en un podcast o lo que fuere, si escrito está, no solamente mi vida está plantada en la palabra, vive desde la palabra, sino que hay una respuesta activa a la luz de la palabra. Y en tercer lugar, es que Dios nos da la gracia en esta dinámica de enseñar a otros su palabra. O sea, el río bíblico lo podemos ver activo en el cuerpo y en la iglesia cuando entonces yo estoy parado en la palabra. Mi vida responde en obediencia a la palabra y Dios me da la gracia de formar y de enseñar a otros, no con consejos personales de vida, no con pareceres humanos a la luz de la experiencia que, bueno, yo como papá puedo recomendarte esto o aquello otro, sino Dios nos da la gracia de poder instruir, vos papá, vos mamá, a tus hijos y conectar sus corazones y conectar su vida con la palabra del Señor. No sé si prestaste atención recién al Salmo 1, pero dice que es como ese árbol que está plantado junto a aguas y dice que todo cuanto hace, la consecuencia de lo que significa un corazón plantado en la palabra y en la verdad, dice que todo cuanto hace, ¿qué sucede? Se prospera. Y hay veces que creemos, y esto es paréntesis para los papás, hay veces que nuestro argumento es, yo no quiero que ellos padezcan lo que yo sufrí. Por eso es que mis hijos hoy están estudiando en la universidad, por eso es que mis hijos hoy se están esforzando. Y a veces creemos que el estudio es lo que verdaderamente va a darle cimiento a sus vidas. Pastor, entonces usted que está diciendo que está en contra de la universidad, ¿no? ¿Hay que estudiar? Claro que sí. Tienen que estudiar ustedes. Rubencito, zafaste.
Pero vos también, muy bien, y enseguida voy a hablar de eso. Bien, me encantó tu respuesta. Ustedes deben estudiar. Pero la clave para sus vidas no está en lo que la universidad o un título les forme. La clave no está en lo próspero que sean en los negocios. La clave no está en que sean buenos comerciantes o gente que sepa hacer negocios y fructificar eso. La clave está en que sus vidas estén plantadas en la verdad de la palabra, porque dice la Biblia que si sus vidas están cimentadas en la palabra, vendrá prosperidad sobre sus vidas. Todo cuanto hacen, prosperan. ¿Por qué, pastor? No, porque no viene a la iglesia mi hijo porque tal vez se quedó estudiando. Bueno, está bien, una vez lo entiendo. No participa del ministerio del grupo porque ha elegido una carrera difícil. Y no voy a detenerme en esto, pero el que tenga oídos para oír, que oiga, amado. Por eso a veces sucede que después nuestros hijos entran en dinámicas de lo que puede ser una universidad, de lo que puede ser aún una secundaria, y que si de repente nuestra manera de formar a nuestros hijos no fue en un ambiente de hogar en el cual la palabra fue lo prioritario, quiero decirte que el sistema los va a chipear con las ambiciones y con los valores de este sistema y de este mundo. Y después vas a decir, ¿y qué pasó con la vida de tal o cual otro? Claro, y tal vez después el día de mañana puedes tener tu título, puedes tener tu PH, tu magíster, lo que fuere, pero la pregunta es, ¿tu vida sigue siendo edificada sobre la roca? Pastor, le pido oración para que mi hijo pueda volver a Cristo. Pastor, estoy desesperado porque no sé cómo hacer. Porque claro, a veces no creemos en el Dios de la palabra y a veces no creemos que la palabra del Señor es viva, dice Hebreos 4. Tiene poder sobre la vida. De manera que si nuestros hijos, nuestros niños, nuestros preadolescentes, nuestros adolescentes, aún los jóvenes de esta casa, son impartidos en el ámbito de la familia, en el ámbito de los ministerios, por el cual decimos el río de la sabiduría de Dios es lo que debe marcar sus vidas, y no la elección de cuál es la carrera que más guita me deja en el bolsillo, sino Padre, que mi vida esté afirmada en la roca que es tu palabra. Mi hermano, quiero decirte que por ley espiritual, tus hijos no solamente van a transitar prosperidad, sino que serán como árboles plantados y todo cuanto hagan dará fruto a la gloria de su nombre. Lo hará, mi hermano. Mi hermana, lo hará. No porque te lo dice este pastor, es porque lo dice la palabra del Señor. Y vuelvo a decirte, entonces, pastor, tengo que bajarle un cambio al tema de la facultad. No le bajes cambio. Pero que la facultad no te sustituya la piedra angular que es la palabra del Señor sobre tu vida. Que tus ambiciones tengan que ver con cuánto de Cristo y cuánto de la mente de Cristo está siendo formado en tu interior. De manera que el día de mañana, cuando estés en uno de los asientos de esa universidad, tus convicciones sean como las de Daniel. Tus convicciones sean inclaudicables ante la propuesta de este sistema. Tus convicciones no solamente te hagan resistir el día difícil, sino que tu luz resplandezca para libertad y para liberación de otros, que aunque aparentemente están disfrutando de la buena vida, dice la Biblia que vagan como ovejas sin pastor. De manera que la meta de ustedes, amados, jóvenes y adolescentes, no tiene que ver con el hecho de decir, bueno, entonces el estudio no tanto. No. Tienen que ser excelentes. Dice el libro de Daniel que Daniel y sus amigos fueron encontrados por Nabucodonosor con una gracia y una habilidad 10 veces más superiores al resto, amados. Pero quiero decirte que eso no fue fruto de una habilidad humana, sino de jóvenes que desde pequeños, Daniel y sus amigos no tenían más de 16 años cuando fueron capturados y fueron llevados a Babilonia.
La pregunta es, ¿qué hizo que Daniel, aún a sus 80 años de vida, con 4 gobiernos que pasaron sobre su vida, no claudicó en la fe? ¿Cuál fue la clave, amados? Que el río de la sabiduría de Dios hizo que sus pies estén firmes sobre la roca, amados. Por eso el Señor, Dani, Nuni, Dios les da la gracia en este tiempo de poder formar y forjar a un Caleb que será como una saeta en la aljaba del Señor. ¿Dónde están, amados? ¿Dónde están? Mirá, tengo acá el papá. ¿La mamá me está viendo en tele o no? Ah, está allá atrás. Ok. Declaren sobre esos hijos, no solamente sobre él, sino sobre los que vendrán, del vientre y aún espirituales. Dios les dará la gracia de levantar hijos de Dios como saetas en la aljaba de Dios y que van a tener una dirección y un destino de gloria. Como fruto de lo que significa creerle al Dios de la palabra. Amén. Ahora, por eso el apóstol Pablo, en su oración apostólica, Efesios 1:17, él está orando sobre la iglesia de los Éfesos y él está diciendo: Padre, te pido espíritu de revelación y de sabiduría. Quiero que entiendas en esta mañana que esto es una realidad por la cual vos y yo todos los días debemos invocar y debemos pedir. Así como Rubén recién me decía: pastor, yo también necesito aprender y seguir estudiando. Cada día necesitamos espíritu de revelación y de sabiduría. ¿Y qué significa, pastor, esto? No estoy diciendo que cuando la iglesia empieza a pedir espíritu de revelación, está diciendo: Señor, ya me aburrí de leer tu Biblia, necesito nueva revelación. Ya estos 66 libros no me satisfacen, no me llegan, no me provocan mariposas en el estómago, sino que por el contrario, cuando la iglesia inquiere en lo que significa espíritu de revelación sobre mi vida, es: Espíritu Santo, quita los velos de mis ojos que no me permiten ver porciones que han sido establecidas en el canon bíblico y que las puedo leer una y otra y otra y otra vez y no que me llevan a una transformación. Y si acaso no hay transformación es porque no hay revelación. Entonces la iglesia, ¿qué necesita? Como recién decía Rubén: oh Espíritu Santo, enséñame la palabra. Trae revelación sobre mi vida, Dios. No me conformo aún con el maná que recibí ayer. Hoy necesito que otra vez, al aproximarme a tu palabra, el río de Dios esté activo en mi vida y que me reveles. Porque la meta no es sentarme a leer la Biblia, cual revista, cual libro, cual diario, sino decir: Padre, dame la gracia de contender en cuerpo, en alma y en espíritu con tu palabra. Pero revélame la verdad, Señor, revela mi vida, mi entendimiento. Dame espíritu de revelación. ¿Y qué más pide el apóstol Pablo? Sabiduría. Ahora, ¿qué significa espíritu de revelación y espíritu de sabiduría? La sabiduría es la respuesta a la revelación. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir que la sabiduría es poner por obras lo que la palabra te revela. Amados, yo a veces me asusto. Son esos suspiros que a veces se me hiela la sangre, de personas que pueden tener un montón de entendimiento. Lo que siempre digo, son cabezones espirituales. Conocen un montón de la Biblia. Pueden tener hasta revelación de la palabra, pero no hay sabiduría en sus vidas. Están estancados espiritualmente. Luchan con los mismos gigantes de hace 15 años atrás. No salen de su zona de estoy siempre en esto, estoy como el pueblo de Israel, dando vueltas en círculos, estoy 40 años en este proceso y no salgo, y no salgo, y no salgo. Por eso el apóstol Pablo dice: es necesario, es imperioso, es prioritario que la iglesia tenga espíritu de revelación. Padre, quita los velos de mis ojos.
para que mi vida se amolde a tu palabra y no la palabra se amolde a mis necesidades. Espíritu de revelación, Señor, para lo que a vos es prioridad, verdaderamente en mi vida sea también una prioridad. No me acerco cuando las papas arden, sino que busco el maná, busco el alimento que mi alma necesita hoy, Señor, hoy lo busco. Y Espíritu Santo, quita las lagañas, quita la viga de mis ojos, quita el tronco, quita la astilla que hay en mis ojos. Te dije como 5 versiones. Para que cuando mis ojos sean abiertos a tu palabra, no solamente la revelación esté activa en mi vida, sino que la sabiduría sea la manifestación de la revelación. Por eso el apóstol decía, dales espíritu de revelación, dales espíritu de sabiduría, para que puedan comprender ese poder glorioso que habita en ellos, y para que sepan que Cristo habita en ellos, y que Cristo les habita en su plenitud, amados. Y a veces es como que ponemos debajo de nuestras necesidades o de nuestros problemas la revelación de Jesucristo. Y a veces agigantamos tanto nuestros problemas, pero es a veces el fruto de no estar contendiendo y de no estarnos exponiendo al río de la sabiduría, al río bíblico, porque vuelvo a decirte, la palabra del Señor es viva, amado, viva. Estas palabras están vivas, vivas. Cuando el Espíritu Santo mora en tu vida, estas palabras adquieren vida. Y el Espíritu nos habla, el Espíritu nos redarguye, el Espíritu nos dirige, el Espíritu revela nuestros puntos ciegos para darnos cuenta y hacernos ver, para evitar el autoengaño en nuestra vida. Y para decir, Espíritu Santo, forma en mí a Cristo aún más, forma aún a Cristo más en mi vida. Y para que eso sea una realidad, amados, es que vos y yo necesitamos estar expuestos a la palabra, estar expuestos a la palabra, estar expuestos a la palabra en tus hijos. Lleva tus conversaciones a la palabra, amados. Miren, yo esta semana tuve, está mi hijo aquí presente, pero tuve una conversación de sexualidad con mi hijo, porque él llegó estudiando biología, ¿era, papi? Tranquilo, no te voy a exponer, pero ¿qué era? Claro, era la reproducción humana, temazo. Son esos días que vos decís, ¿por qué no viniste hoy, Cristo? O sea, tenías que venir hoy. Bueno, lo glorioso de todo fue que mi hijo, estudiando el manual de biología, cosa que a mí no me pasó, así que te honro, hijo, porque, claro, cuando él empezó a estudiar ese proceso en la vida humana, a él despertaron preguntas. Así que veníamos de vuelta del colegio hablando en el auto, entonces él me sale con esa conversación, puse balizas, me puse el cinturón de seguridad y dije, agárrate porque vamos quinta a fondo en esto. Los hijos crecen. Y de repente, claro, estuvimos hablando biológicamente, etcétera, etcétera, pero llegamos al punto de darnos cuenta que aún la sexualidad es creación de Dios. Y que Dios creó el sexo. Y que Dios lo diseñó. Por eso vuelvo a decirte, danos la gracia. ¿De qué forma? Permaneciendo en la palabra, que nuestras conversaciones vayan a Cristo. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Si yo estoy todo el tiempo hablando de economía, de política, si estoy todo el tiempo hablando de fútbol, la pregunta es, ¿qué es lo que habita en el corazón? Economía, política y fútbol. Porque la Biblia lo dice, de la abundancia del corazón, ¿qué hace? Habla la boca. No hace falta como ir muy profundo, tener demasiado discernimiento. Como así también, cuando tu vida y tu corazón están anclados a la palabra, ¿qué va a hablar tu boca? La palabra del Señor. Tus asuntos van a estar linkeados con la palabra de Dios. Y aun cuando a nuestros hijos les enseñemos que la palabra tiene suma relevancia con nuestro diario vivir, dejarán de ver a la Biblia como un libro anticuado, viejo y que nada tiene que ver con su fe diaria. No es simplemente el libro que vamos a desempolvar el domingo para ir a la iglesia y caer acá con los libros
bajo el brazo, sino que por el contrario, cuando mi hijo linkea que la sexualidad y el diseño de la sexualidad está establecido por Dios, aún desde Génesis, capítulo número 2, uno dice, wow, Señor. Cuando la economía la aprendo a ver desde la perspectiva bíblica, digo, Señor, ¿valdrá la pena endeudarme hasta acá? ¿Valdrá la pena esclavizar mis próximos 5 años sobre esto? Cuando me doy cuenta que la palabra me enseña cómo fortalecer el vínculo del cuerpo, digo, Señor, la palabra, claro que es relevante para mi diario vivir. Por eso leer la Biblia no es solamente el acto de abrir la palabra y ponerme a leerla, sino es exponerme a la presencia del Señor y que el espíritu de revelación activará en mi vida la sabiduría, es decir, me dará la prudencia necesaria para mi diario vivir, la medida que necesito para ser sabio delante de la presencia del Señor, para criar a mis hijos, para estudiar en la universidad. Ayer un adolescente de esta casa me fascinó, viene y me intercepta y dice, pastor, necesito un consejo. Le digo, sí, decime qué. Dice, mire, en mi colegio esta semana hay un taller de literatura y todos están preparando poesías, pero he decidido que mi momento de exposición va a ser sobre el Salmo 139. Dios de la gloria. Yo dije, si acá hago plop para atrás, me voy feliz, Señor. Recibido en gloria. Porque nuestros adolescentes, amados, están comiendo el rollo. Para nuestros adolescentes se les está revelando el Cristo de la palabra. Para ellos es un asunto que trasciende su día y su presente, amados. Sus convicciones tienen que ver con la palabra, amados. Y oro para que este río se siga desatando sobre esta casa en el nombre de Cristo Jesús. Por eso Daniel, en su libro, el profeta, dice, en esa última generación, Dios levantará a una generación de sabios. Escucha esto. No solamente gente que va a tener revelación de las dinámicas que vienen, que era la sabiduría, el entendimiento puesto en práctica. O sea, la generación maranata va a ser una generación que va a estar llena de la sabiduría de Cristo. Es decir, van a saber cómo moverse, amados. Y dice la palabra que instruirán a muchos en la hora más oscura. Cuando la gente diga, no entiendo lo que está pasando, se cae la bolsa, la criptomoneda, se me fueron los negocios, no sé qué hacer. Dice que la palabra, que habrá una generación, habrá un remanente que va a ser que entendida, sabia en la palabra. No para decir, bueno, lo que está solo pasando ahora es Amós 4:5, sino que al contrario, porque comieron el rollo, ahora van a dirigir y van a liderar a muchos otros que estarán tan perdidos, que dirán, lo que digas voy a hacer. Y esa gente no va a ser arrogante, esa gente no va a jactarse de decir, ahora venís a mí, sino que por el contrario, estará tan llena de la palabra que alumbrará el camino a los demás para decir, es por acá, este es el camino de la salvación. El plan y las dinámicas se desatan de esta forma, por prudencia, por sobriedad. Estarán ahí delante del Señor y guiando a otros. Amado, quiero decirte que yo oro para que no solamente mi vida sea parte de esa generación de sabios y entendidos, sino que de esta casa Dios pueda escoger un remanente de hombres y de mujeres, de jóvenes, de adolescentes, llenos de la palabra, llenos de revelación, que hacen la cama, que hacen los deberes, que obedecen a sus padres, que lavan los platos. En el nombre de Cristo. Pero principalmente, amados, principalmente, guiarán a otros al camino de libertad y al camino de salvación. Serán como árboles plantados junto a aguas.
Oro por esa generación, amado. Oro por esa generación. Por eso, amado, por eso casa, por eso estamos contendiendo como iglesia. Por eso le he pedido a Emma, cada guía no debe tener menos de 20 a 30 textos bíblicos, amado. De manera que cuando la iglesia viene a este lugar a reunirnos, pero para ministrar la presencia del Señor, podamos tener una guía, pero que sea una guía que esté empapada de la palabra, amados. Este miércoles estábamos ahí en la dinámica de casa, estaba sentado en mi lugar y el Espíritu Santo fue tremendo, como en la guía, ¡pum!, me dio la predicación del próximo domingo. Ya la tengo, amado, ya la tengo. Así que, Pablito, tranquilo que te va a llegar en tiempo y forma este bosquejo esta semana. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es eso? Es que cuando la palabra del Señor se pone de manifiesto, sus hijos encuentran dirección, encuentran rumbo. Cuando la palabra del Señor escucha esto porque es glorioso. Sé que no te vas a olvidar de esto. Cada vez que vos y yo abrimos la palabra, Dios manifiesta su gloria. Por eso el acto de abrir la palabra debe ser un acto lleno de revelación y sabiduría. Así como los discípulos disfrutaron de estar con el maestro, de estar con el rabí, así como disfrutaron vivir con él, convivir con él, cada vez que vos y yo tenemos este acto consciente de abrir la palabra o encender la palabra en el dispositivo. Yo insisto en esto, siempre recomiendo y seguiré recomendando la palabra escrita en papel. Quizá algo de eso hable el domingo que viene. O después lo charlas, me invitas a un café y lo hablo, no tengo ningún problema. Pero cada vez que vos y yo abrimos y le rogamos al Espíritu Santo, Juan 16, conviene, dijo Cristo, que yo me vaya, pero les enviaré al Espíritu Santo, que será ese paracletos. ¿Qué significa paracletos? Será ese ayudador, será ese maestro que les va a conducir a toda verdad y que les enseñará las cosas que han de suceder en el porvenir, dice la palabra. Juan 16. De manera que cuando yo abro la palabra del Señor y aprendo a meditar en ella, aprendo a permanecer en ella, no es solamente el acto de abrir la palabra. Cuando abro la palabra, la gloria de Dios se manifiesta, amados. Es Cristo mismo dándose, entregándose. Es Juan 1 y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Cada vez que vos y yo abrimos la palabra, cada vez que activamos el río bíblico, el río de la sabiduría, la gloria del Señor, y vimos su gloria. Entonces yo anoche meditaba y decía, si ellos pudieron expresar que estuvieron ante el unigénito, y dice que cuando lo vieron su gloria, y si Él es el Logos, si Él es la palabra, cada vez que yo abro la palabra, yo tengo la gracia de ver la gloria del unigénito. Espero que estés acá, mi amado, y que el adormecimiento de este sistema no te haga hacer perder el apetito por degustar la gloria del unigénito. No, pastor, es que yo todavía estoy luchando. A mí me cuesta todavía leer la Biblia. Bueno, ¿y cuánto hace que estás con este? Y hace 12 años más o menos. Oh, amado, debo decirte que hay placeres inferiores que han robado en tu vida el placer superior, que es disfrutar su presencia. Y que tu vida ha dejado de percibir la gloria de Dios cuando te expones al Dios de la palabra. Y si te cuesta leer la Biblia, es porque has perdido la gloria del unigénito. Pastor, yo estoy tan agradecido por la palabra que hay en esta casa. Gloria a Dios por eso, pero amado, no alcanza con comer solo una vez a la semana.
¿Quién vive con la comida del domingo? Me acuerdo del domingo pasado, ahora que estoy hablando, aunque es peligroso decir esto, pero el domingo pasado recibimos a un matrimonio pastoral en casa, muy amigos nuestros, y mi esposa se mandó una lasaña de regreso de Cristo, más o menos era a nivel banquete de Dios. Y quiero decirte que le entré, y como estos pastores eran amigos, dije, bueno, que piensen lo que quieran, pero me alimenté, dije. Y a la noche hice un refuerzo de dosis. Así que es como que metí primero y segundo tiempo lasaña. Estuve bajo la unción de la lasaña el domingo. Pero claro, el lunes yo tenía hambre otra vez. Y por más que esa lasaña fue increíble, por más que esa lasaña fue suculenta, por más que esa lasaña era para chuparse todos los dedos, hasta la de los pies. Bueno, la estaba honrando la esposa, ¿no? Lo cierto es que el lunes otra vez tenía hambre. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no te conformes con lo que corporativamente cultivamos cada domingo. Gloria a Dios por esto. Pero quiero decirte que hay manjares que Dios prepara para cada día, para tu vida. Y si estás débil en buscar de la presencia del Señor por medio de la palabra en tu semana, es porque has perdido el deleite de lo que significa espíritu de revelación y de sabiduría. Abro en esta mañana la palabra para que tu gloria, Señor, se revele a mi vida. Pastor, entonces lo que usted está diciendo, ¿cuántas horas tengo que estar? Mi hermano, no te estoy hablando de cuántas horas, te hablo de que tal vez si tu devocional es en la mañana, permanece en esa palabra que comiste en la mañana, permanece al almuerzo, permanece a la media tarde, permanece en la cena. ¿Por qué tenemos los hábitos tan claros del alimento físico natural? Anda a decir a los adolescentes, esta noche no hay cena o hay té con leche, el piquete que te hacen estas fieras. Anda a decirle, no, esta noche vamos a ayunar, se te manifiestan, 70 demonios se manifiestan con ellos. No, ¿cómo? En esta casa nunca hay nada. ¿Cómo nunca hay nada, hijo? Me estoy deslomando, nunca hay nada. Y para ellos es, ¿no? Yo digo, hijo, hija, con ese mismo apetito sigan buscando de la presencia del Señor. ¿Vos te imaginás una iglesia hambrienta por el Dios de la palabra? Que dice, no solamente me conformo con lo que predicó el pastor el domingo, sino que a fin de cuentas lo que escuché el domingo despertó en mí un apetito para permanecer en la semana buscando de la gloria del Señor. Porque cada vez que abro su palabra y me expongo para que el Espíritu traiga revelación y sabiduría, la gloria del unigénito se manifiesta por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ese apetito me fortalezca. Y quiero también reforzar este principio espiritual. Cuando tenés hambre por la presencia del Señor y por su palabra, en lo espiritual, el hambre provoca más hambre por su presencia. Quizá lo que tengas que restaurar en este tiempo sobre este río es que has perdido el apetito por la presencia del Señor. Por eso no lees la Biblia, por eso no te expones a la palabra, por eso la mirás de costado, o por eso a veces reaccionamos a la palabra conforme a las crisis o a las situaciones difíciles que atravesamos. Eso es para alguien que recién está en pañales o que está gateando en la fe. Pero para aquellos que ya no solamente se satisfacen con la leche espiritual, sino que están buscando el alimento sólido, la manifestación del Dios de la palabra, es ese ejercicio por el cual nutre mi vida cada día, Señor. Cada día, para que mis convicciones me hagan mantenerme en pie en el día difícil. Para que la tentación cuando venga a golpearme y a decir, ¿por qué no probás con esto? ¿Por qué no dejás esto otro? Mis pies estén firmes sobre la roca. Para que comer la palabra, amados, me haga no ver lo que mis ojos no tienen que ver. Para que comer la palabra no vengan otros apetitos u otros placeres inferiores a intentarme robar el apetito de lo que significa escuchar lo que Cantar de los Cantares dice: con besos de mi boca te besé. ¿Qué significa
El año que viene lo voy a predicar, ya lo tengo recontra confirmado esto. Pero ¿qué significa los besos de la boca del Señor? Que cuando te expones a la palabra y hay revelación de ella, vos sentís como tu vida ni siquiera químicamente lo que te puede provocar un beso, lo que un beso de mi esposa puede provocar en mí, es comparable a los besos de mi amado cuando la palabra del Señor se revela en mi vida. Recién estábamos adorando y el Espíritu Santo, ¡pum!, viene y me dice: quiero que me veas como el de la gloria del unigénito, porque ellos me vieron y vieron la gloria del unigénito. Y ahí estábamos adorando y yo decía: Señor, por medio de tu palabra puedo ver tu gloria, Señor. Y ahí el Señor me encajó un beso de amor, amados. Pero no lo pienses en términos sexuales, pénsalo en términos de aquel que nos atrae a su presencia con lazos y con cuerdas de amor. Y podía adorarlo al Señor y decir: Señor, porque cuando abro y leo tu palabra, me expongo a tu gloria, Señor. Y esto es lo que te estoy compartiendo ahora, amado. Lo que tuve recién hace un ratito delante de la presencia del Señor. ¿Estás acá, amado, no? Dios. Son los discípulos camino a Emaús, Lucas 24. Gloria a Dios por ellos. Por favor, acompáñame un instante. Lucas 24, 27. Si no va a aparecer ahí en pantalla, pero dice: les decía, estos dos discípulos que iban camino a Emaús, Cristo ya había muerto y ellos estaban tristes, estaban abatidos por esa noticia, y quien les sale al encuentro es Cristo mismo. Pero escucha esto, dice que Cristo mismo ahí estaba caminando junto a ellos, dice, y comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Esto me fascina, dice que les declaraba. No es que les enseñaba las escrituras, porque a veces tenemos ese concepto, era como que el Señor les hablaba la Biblia como para decir: mirá, soy como uno de ustedes. No, lo que dice la palabra es que les declaraba Cristo mismo a estos discípulos, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Podés ver esto? O sea, era Cristo con estos discípulos. Y Él les empieza a hablar, dice, desde Moisés y pasando por todos los profetas. ¿Sabes cuál era el título que Jesús más utilizó en esa conversación? Era el Bar Enaya, Hijo de Hombre. 78 veces fue utilizada por Cristo Jesús. Daniel capítulo número 7, versos 13 y 14. Este es el Bar Enaya. Y a estos discípulos les decía: yo soy el que Daniel profetizó. Yo soy el escogido, soy el Mesías, soy el ungido. Dice que pasando por Moisés y todos los profetas. ¿Qué te quiero decir, amado? Que exponernos a la palabra y que tu vida salga de ese letargo espiritual, salga de esa comodidad espiritual, salga de esa zona de confort, es aprender a encontrarte con la gloria de Cristo desde el Génesis al Apocalipsis. Y escucha esto: toda la Biblia es para toda la iglesia. Toda la Biblia es para toda la iglesia. Todos necesitamos todo el consejo de la palabra del Señor. En otras palabras. Y que Dios nos dé la gracia. Por eso honro al equipo de IDA en lo que significa aprender a inquirir desde Génesis y a encontrar a Logos desde Génesis hasta Apocalipsis, amado. Porque todo se trata de Él, todo es por Él y todo es para Él. Y la Biblia en su totalidad apunta a una persona, amado, y esa persona es Cristo Jesús. Por eso cuando Cristo, manifestado en carne, sale al encuentro de estos discípulos, dice la palabra que les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. No, Señor, ¿qué consejo tenés para el día este difícil que tengo? A ver, Dios justiciero, gracias por el justiciero. O Santa María, dame puntería. Y fue Judas y se ahorcó, dice, ¿no? Interpreta eso. Obedece eso. Sino que al contrario, un pueblo que cultiva el río
bíblico es un pueblo que aprende a encontrar a Cristo. Aprende a encontrar las gemas de su gloria, amado, que están escondidas, no ocultas, están escondidas, que es totalmente distinto. Cuando Cristo decide esconderse, es porque Él anhela ser encontrado. Y toda la palabra, amados, toda la palabra ha decidido esconder a Cristo, para que vos y para que yo aprendamos a contentarnos en encontrar la gloria de su belleza por medio de la palabra. Viniste hoy, ¿no? Estás acá, ¿no? Y unos versos más adelante, versos 31 y 32, dice: entonces la consecuencia de eso fue que le fueron, ¿qué? Abiertos los ojos, espíritu de sabiduría y revelación. Se cayeron las escamas de los ojos, amado. Dejé de leer por religión, dejé de leer porque me lo dicen mis viejos, dejé de leer para que me compren lo que quiero si me encuentran leyendo. Dice que los ojos les fueron abiertos. ¿Y qué pasó? Y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Dice, y se decían el uno al otro, escucha esto: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando, ¿qué? Nos abría. Ese es el fruto de lo que significa cuando el espíritu de revelación y sabiduría está activo en tu vida. Es que nuestro corazón empieza a arder. Tengo hermanos en esta casa, 2 principalmente, que en la semana me escriben y me alientan aún de su búsqueda en lo que significa encontré esto, y ponen un wow, largo así, ¿no? Y a veces uno está en la oficina, está trabajando lo que fuera y te llega ese mensajito y decís, gloria a Dios por esto, gloria a Dios que hay buscadores que siguen encontrando tesoros de lo que significa que Cristo se nos sigue revelando en esta era y en este tiempo, porque es lo que verdaderamente va a alimentar la sabiduría del cuerpo, para decir, encuéntranos, no solamente obedeciendo porque es lo que tengo que hacer, sino disfrutando de la obediencia, de lo que significa lo que tu palabra me reveló. Ahora lo pongo en práctica y me deleito en ver el cumplimiento de ella en mi vida. No solamente para mi vida, para los que me rodean, mi familia, mis vecinos, aún para mis compañeros de trabajo. Cuando el río bíblico está activo en mi vida, dice la palabra que arde el corazón. Que nos encuentre, amados, todo el tiempo con fuego en el corazón y con lágrimas en nuestros ojos. Que las páginas de tu Biblia se tiñan con colores, con marcadores, con notas, pero también se arrugue porque nos encuentre llorando ante la palabra, diciendo gracias, Señor, porque estos misterios has decidido esconderlos a sabios, eruditos. Porque quiero decirte que aún los fariseos, los que más sabían de la época del tiempo de Jesús, tenían la Biblia en sus manos y aún así le crucificaron. De manera que no alcanza simplemente con el saber. Vos podés crucificar, vos podés quitar vida, vos podés robar presencia, vos podés robar gloria de Dios, aún teniendo el conocimiento. Pero si ese conocimiento no es aplicado en sabiduría en tu vida, le restás potencia a lo que significa la gloria del Señor manifiesto por medio de la palabra de Dios. Pensá por un instante, amado. No quiero ser una ametralladora que habla, amado. Le ruego al Señor que puedas encontrar en medio de mis palabras, puedas encontrar al siervo sufriente, puedas encontrar al Logos, puedas encontrar a Cristo diciéndote, tu gloria es mi presencia y nada va a llenarte más que mi presencia. Que puedas ser parte de ese remanente que tiene la vida anclada a la palabra y la presencia del Señor.
Vamos. ¿Cuántos en esta mañana dicen, Señor, anhelo más de este río bíblico en mi vida? Anhelo más la mente de Cristo en mi vida, Señor. Anhelo más que tu presencia se haga manifiesta en mi vida por medio de tu palabra. Señor, necesito un avivamiento de este río en mi vida. Y quiero decirte lo siguiente, cuando hay avivamiento es porque algo se murió. Y cuando algo está muerto necesita ser avivado. Señor, he perdido tal vez lo que significa el deleite por tu palabra. O me he transformado a lo sumo en un buen oidor de tu palabra. Pero tengo mutilada mi acción. No hay sabiduría en mi vida. No soy alguien que es pronto a responder a la palabra. Señor, hago 2 páginas y me aburro. Nunca vamos a hablar de cantidad en este lugar, pero sí vamos a cultivar lo que significa estar permaneciendo frente al Dios de la palabra, para que Él se te revele. No es que en septiembre de cada año nos acordamos de la Biblia porque es el mes de la Biblia, y los otros 11 meses hacemos lo que nos place, sino que por el contrario, somos una iglesia que ha establecido la palabra como la autoridad final de esta casa y de este liderazgo. Y si está en la palabra, tenemos la fe como de un niño. Vos lo dijiste, Señor, corremos tras de eso. Vos prometiste, corremos tras de eso. Vos lo harás, corremos tras de eso. Pero amados, tal vez si en esta mañana vos decís, Señor, necesito que otra vez avives en mi vida lo que significa la riqueza de descubrirte, de conocerte y de encontrarte en la palabra. Amado, quizá esto te lleve a conectarte con el IDA, y no importa si tal vez en todo el año no lo hiciste, pero hay señales concretas de lo que significa una vida que se conecta con el Dios de la palabra. Quizá en esta mañana vos digas, Señor, necesito que ese espíritu de revelación y de sabiduría venga sobre mí. Porque estoy débil en mi manera de vincularme. No logro permanecer, estoy tan acostumbrado, tengo tan embotado el entendimiento. Por eso la mente de Cristo sana nuestra mente, amado. Como nunca antes, el hombre del tiempo presente se encuentra tan lleno de redes, hay tanta contaminación visual. Tengo que estar conectado, hiperconectado a redes, y estamos tan embotados en lo que estamos conectados. Estoy scrolleando la vida, pero he perdido ir a la sala del trono del Rey de Gloria y descubrir los besos que es su palabra afectando mi vida. Por eso, Señor, quiero verte. Por eso, Señor, es que necesito espíritu de revelación y de sabiduría. Y sobre esta casa lo necesitamos, Señor, lo necesitamos. Lo necesitamos para lo que viene, Señor, pero lo necesitamos hoy, Señor, hoy. Necesitamos más adolescentes que anhelen leer, que anhelen profetizar el Salmo 139 en sus escuelas. Necesitamos más jóvenes comprometidos con el Dios de la palabra. Necesitamos más matrimonios que vivan al Dios de la palabra. Necesitamos más adultos que obedezcan al Dios de la palabra. No necesitamos mesas de discusión teológica. Necesitamos un cuerpo que responde activamente por la revelación de Cristo en la palabra, en sabiduría, en prudencia, en sobriedad todos los días. Lo necesito, amado, lo necesito en mi corazón, lo necesita mi esposa. Mi esposa necesita de un esposo lleno de la palabra y de la presencia del Señor, lo necesita. Es justo para mi esposa que me vea amando al Dios de la palabra. Es justo para mi esposa eso. Es justo para mis hijos. Es justo para quienes lidero, que me vean, pero no por el hábito o el acto de que me vean adorando. Que nuestros hijos nos vean derramando lágrimas
delante de la presencia del Señor. Que nuestros hijos, escucha esto que te voy a decir en el nombre de Cristo, que nuestros hijos aún nos vean perdiendo negocios, aún empobreciéndonos en cierto aspecto, porque hemos decidido creerle al Dios de la palabra, amados. Y el que tenga oídos por ahí, que oigan esta mañana, amados. Que nuestros hijos vean el camino de lo que significa: hijos, hemos ceñido, y esta casa se ha ceñido al Dios de la palabra. Y no vamos a movernos ni un centímetro a la derecha ni a la izquierda. El lugar más seguro es la palabra del Señor para mi vida. El lugar más seguro para mi familia. No me lo da una seguridad privada, no me lo da un barrio, no me lo da una localidad. Es estar en la palabra del Señor, amados. Es estar anclados y parados, ser como esos árboles plantados junto a aguas, que sus hojas no caen, están verdes, prosperan. El hambre de esta generación, amados, el hambre de esta generación va a ser proporcional al hambre que vean en tu vida como adulto. Cuando nos vean apasionados por el Dios de la palabra, vas a ver que dejaremos de tener una generación que necesita ser entretenida. Y es una generación que pide alimento sólido, amado. Porque ya no me satisface ser entretenido en este lugar. Necesito ser preparado y entrenado para lo que viene. Para que esas preguntas difíciles ya no digas: andá y hablalo con el pastor. Hijos, vamos juntos a doblar nuestras rodillas y buscar en la presencia del Señor el sabio consejo. El sabio consejo. ¿Qué dice tu palabra? Y claro que no tenemos que tener todas las respuestas, pero aún cuando tu hijo te escuche decir: papá va a buscar en la presencia del Señor, créeme que esa es la respuesta más gloriosa que un hijo puede escuchar, o una hija puede escuchar de su papá o de su mamá. Cuando vea que nuestras vidas están alineadas al Dios de la palabra. ¿Estás acá, amado, no? Oh, Espíritu de Dios, trae sabiduría y revelación. Trae sabiduría y revelación a mi vida, Señor. Trae sabiduría y revelación a mi vida, Señor. Abre mi corazón, espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Lo hiciste con los discípulos camino a Emaús. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Lo puedes hacer con mi vida, Señor, a partir de hoy. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Para que arda mi corazón por tu palabra, Señor. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Oh, Jesús. Espíritu de sabiduría, Oh, abre mis ojos. Haz el milagro de abrir mis ojos, Señor. Espíritu de revelación, Oh, Jesús. abre mi corazón. Sí, Jesús. Espíritu. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Esa oración apostólica de Pablo Espíritu de revelación, hoy se activa en esta casa. Espíritu Santo. Oh, Señor. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Abre los ojos de los adultos en este lugar, Señor. Espíritu de revelación, Quita, Señor. abre mi corazón. Quita, Señor. Quita, Señor. Espíritu de sabiduría, Quita lo que impide verte, Señor. Quita de mis ojos. Quítalo, Señor. Espíritu de revelación, abre mi Espíritu. corazón. Espíritu. Espíritu de sabiduría, Oh, Jesús. abre mis ojos. Lo harás, lo harás. Espíritu de revelación, Santiago dice: abre mi y corazón. pidan generosamente sabiduría, porque Él la dará. Espíritu de sabiduría, Él la dará, Él la dará. abre mis ojos. Aviva este río, Señor, en esta casa. Espíritu de revelación, Avívalo, avívalo. abre mi Avívalo. Santo. Espíritu de sabiduría, Danos la gracia de comer abre mis todos los días de tu palabra, de tus manjares, todos los días, Señor. Todos los días, no de domingo a domingo, todos los días.
Comer tu palabra, Señor, comer tu palabra, comer a Cristo. Que tu gloria, Señor, sea desplegada en mi habitación, Señor, en mi casa, No solo acá, Señor, en mi casa necesito tu gloria en mi casa, Señor. Te necesito en el tiempo devocional, te necesito, Señor. En el auto, cuando voy a buscar a mis hijos. Oh, revélate, Señor, revélate, Señor, revélate, Jesús. Revélanos tu belleza, Cristo, revélanos tu belleza. Declaro una generación, Señor, que apaga pantallas y que abre la Biblia en el nombre de Jesús. Declaro una generación, Señor, que va a estar en el cuarto de intimidad, Señor. Con la mente de Cristo, no con un entendimiento embotado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Espíritu de Dios, tú eres el Maestro que nos guiarás a toda verdad. Sí, Señor. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Abre los ojos de esta casa, Señor. Abre aún más. Más de tu belleza, Señor. Más de tu entendimiento, Señor. Más de tu verdad. Ábrelo. Abre, Señor. Abre mis ojos, abre nuestros ojos, Espíritu de revelación. Abre mi corazón. Oh, ábrenos el entendimiento, Espíritu Señor. de sabiduría. Abre mis ojos. Esto es lo que pido, Señor. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Yo quiero verte. Así es, Jesús. Y yo quiero verte, Cristo. El fin es Cristo. La meta es Cristo. El llamado supremo es Cristo. Todo se trata de Cristo. Quiero verte, Cristo. Quiero verte, Cristo. Quiero verte, Cristo. Queremos verte más. Que todas las generaciones puedan verte. Es justo que te vean, Cristo. Es justo que te vean. Quiero verte, Cristo. Quiero verte. Que mis ojos sean abiertos a tu belleza, a tu hermosura, Cristo. Sí, Jesús. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Abre mis ojos, Espíritu de Dios. Espíritu de revelación. Lo hiciste con estos discípulos camino a Emaús. Hoy hazlo en mí, Señor, hazlo en mí. Que vuelva a arder mi corazón, al encontrarte en la palabra, Señor. Al encontrarte en la palabra, Señor. Abre mi corazón. Mis mayores sonrisas, mis mayores alegrías sea encontrarte en la palabra, Rey. Mis motivos por los cuales escribo a otros tengan que ver con que Cristo se me está revelando. Mi obediencia tiene una persona y es Jesús. Es Jesús, porque quiero ser como Jesús. Quiero ser como Él, Espíritu de revelación, abre. Yo quiero verte. Y yo quiero verte más. Y yo quiero verte. Danos la gracia de ver al hombre más hermoso. La gracia se derramó sobre ti, Jesús. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el Barelaya. Oh, hijo de hombre.